Muy bien, pasamos bastante tiempo reflexionando domingo a domingo en torno a los milagros de Jesús. Hemos terminado con este tema y coincide este servicio especial. No es un servicio de plebiscito, pero coincide con esta cosa especial que estamos viviendo en Chile. Coincide, digo, con que estamos iniciando una serie de temas libres antes de iniciar una nueva serie de reflexiones bíblicas. Hoy, pensando un poco en cómo la sociedad y también la Iglesia ha llegado a este punto de desacuerdos sociales, desacuerdos políticos, considerando esto del plebiscito, me ha parecido adecuado invitar a la Iglesia, a la nuestra, en Providencia, pero también a las iglesias en otras partes que están participando a la distancia de estas reflexiones, en torno a un texto que yo creo que tiene mucho para decirnos y quiero ofrecerlo humildemente como un espacio de reflexión o como el inicio de una reflexión que podamos hacer en casa. Quisiera leer el libro de los Proverbios, un libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 21 y en el versículo 31. Proverbios, capítulo 21, versículo 31. Se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. La historia de nuestras sociedades, aquí ya vemos chilenos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos, haitianos, habemos de todo, no sé si se me queda alguien de los que está presente que no nombré, venezolanos, tenemos de todos lados. La historia de nuestros pueblos, la historia de las sociedades que hemos construido, está indisolublemente ligada a los resultados de las guerras que lucharon nuestros antepasados para defender una cierta forma de sociedad o para instalar una nueva forma de sociedad. Tanto a los que instalaban como a los que defendían, les parecía que su forma, la que defendían o la que instalaban, era adecuada. A veces eso que se defendía o se instalaba se asociaba a Dios, al Dios cristiano, a otros dioses, y por tanto se defendía o se instalaban formas de vivir la sociedad de acuerdo a lo que se creía correcto. Así es que la guerra no era un fin en sí mismo, sino la manera de instalar una manera adecuada, tal como se creía, de vivir la sociedad. La época de la Biblia, la época en que se escribe la Biblia, es así. Es una época en que los pueblos se van configurando y se van configurando a partir de las guerras. Por eso la Biblia está llena de alusiones bélicas. Nosotros vivimos en países mucho más civilizados y hoy día no se ve bonito que uno esté declarando la guerra a cada rato por diferentes puntos de vista, ¿no? Pero la época bíblica es una época en que esas sociedades se van configurando y se van configurando a través de la guerra. Estamos hablando de textos de miles de años atrás. Siglo X antes de Cristo, XII antes de Cristo, VIII antes de Cristo, VI antes de Cristo. Textos muy antiguos, que refleja la manera en que la sociedad de la época entiende este tipo de cosas. Por eso los textos bíblicos tienen frecuentemente alusiones a la guerra como esta que acabamos de leer. El caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Muchos de nuestros niños
y niñas, nuestros adolescentes, no asocian un caballo con la guerra. Probablemente si uno le preguntara a un niño para qué sirve un caballo, no pensaría que es para la guerra, para el paseo, para los juegos, y qué bonito que así sea, que los animales tengan más bien o seamos respetuosos de la vida de los animales. Pero estos son otras épocas y otros tiempos, y nuestros textos bíblicos reflejan esa época. Pero por lo mismo, una comprensión inadecuada de esos textos podría justificar que los cristianos hoy día, en pleno siglo XXI, estuviéramos tomando las armas para defender la forma en que creemos que debe ser la sociedad. Imagínense ustedes a los evangélicos obligando a palos y pistolas a que el resto de la sociedad crea las mismas cosas que creemos nosotros, ¿no? Bueno, en versiones fundamentalistas de todas las religiones, no solo la cristiana, esto es lo que se hace. A sangre y fuego se impone una forma de creer. Nosotros no. Los cristianos hemos ido construyendo una imagen de la voluntad de Dios para nuestra sociedad. También tenemos una manera de creer de cómo debiera ser una sociedad. En el mejor de los casos, esa manera de creer cómo debiera ser la sociedad surge de la Biblia. Nosotros mismos hemos venido acá analizando desde hace varios años lo que la Biblia nos dice sobre la participación en la sociedad. Cuando leíamos el Deuteronomio, por ejemplo, no sé si lo recordarán, algunos no habían llegado a la iglesia en ese tiempo, pero otros sí, descubríamos que el gran modelo del pueblo de Dios era de transitar en esta vida para ser ejemplo. Se suponía que el pueblo de Dios iba a caminar y el resto de los pueblos iba a decir: miren cuán inteligentes, miren cuán sabios, miren cuán justos son. El pueblo de Dios ejercía su influencia a partir de su ejemplo. Y entonces se nos presentaba en el Deuteronomio que un modelo de sociedad como la que Dios quería era una sociedad donde la sabiduría, la inteligencia, la justicia fuera aquello de lo que se hablara. Leíamos los profetas también en otro momento. Recordábamos esos profetas del siglo VIII. Recuerden la gran esperanza de los profetas. Cuando llegue aquel día, plantarás una viña. ¿Alguien se acuerda la otra parte de ese texto? Y beberás su fruto. Construirás tu casa y habitarás en ella. Un modelo de sociedad que surge de la Escritura, donde la justicia, la sabiduría, la inteligencia, el esfuerzo recompensado se instala como modelo. Uno puede rastrear eso a lo largo de toda la Biblia y llegar al Nuevo Testamento, donde los escritores dicen que desde los cielos o desde el trono de Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde qué? ¿Alguien se acuerda de eso? Cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Efectivamente hay un modelo de sociedad que surge de la Biblia. También hay un modelo de sociedad que surge de los cristianos. Eso es otra cosa. Los cristianos hemos creado una forma de sociedad en nuestra mente que a veces nos parece justa, que a veces nos parece adecuada, pero que no necesariamente es la que surge de la Escritura. Pero esta al menos surge de la Escritura. En días como hoy, con un plebiscito, en los días de elecciones, todas las esperanzas cristianas parecen depender de un voto. Eso es inadecuado. Algunos incluso ven todas estas instancias como si fuera una gran guerra. Y si tú votas una cosa eres mi enemigo, y si votas la otra eres mi enemigo, y entonces no se toleran. Hay iglesias que han hecho declaraciones sobre qué hay que votar, y entonces el resto dice: chuta, y si yo no voto eso, no debo ir más a esa iglesia, el cielo está cerrado para mí porque voté algo distinto a lo que decía el pastor que había que votar. Bueno, si se lee el texto de Proverbios,
que acabábamos de leer, entendiéndolo como un texto que es fruto de la sabiduría antigua, descubrimos algo muy importante sobre los componentes que entran en juego a la hora de proponer una forma de sociedad. Está hablando del caballo y está hablando de la guerra, pero ya hemos dicho que esa es la manera en que en la antigüedad se buscaba instalar modelos de sociedad. La guerra no era un fin, sino el medio para instalar una manera de entender la sociedad. Si leemos Proverbios de esta manera, digo entonces descubrimos dos componentes que entran en juego. Uno, la preparación del caballo. Dos, el origen real de la victoria. Y sobre estas dos cositas quiero profundizar. La preparación del caballo. En la antigüedad, el caballo bien en la antigüedad, el arma más poderosa que poseen los pueblos. Permite desplazamientos veloces, permite ataques sorpresas. Quienes lograron dominar la utilización del caballo como arma de guerra ganaron rápidamente sus victorias. Hay ejércitos famosos en Oriente que producto del gran manejo del caballo, de la utilización del caballo, podían tomar por sorpresa a ejércitos enemigos completos. Por eso la Biblia suele usar el caballo para representar todo lo que significa una operación militar, aunque en una operación militar no hay solo caballos, pero sí todo lo que está en juego y lo nombra con una sola palabra. El caballo es un arma fenomenal. Pero la preparación del caballo y el entrenamiento de un caballo de guerra no es cualquier cosa. Estamos en Santiago, pero no todos somos de Santiago acá. Yo soy del sur. Tuve la oportunidad de montar en caballos desde niño. No soy un gran jinete. Tengo unas cuantas caídas por ahí que no quiero contar. Pero sí es distinto el entrenamiento de un caballo para correr en rodeos, por ejemplo. Tenía un amigo que tenía caballos que corrían en rodeo y tuve la oportunidad de andar en esos caballos y son una cosa finísima, una cosa muy elegante y el entrenamiento era una cosa muy exquisita y a esos caballos los cuidaba más que a sus propios hijos y a sus amigos, a mí por lo menos bastante menos. Una cosa muy, muy fina. Y años más tarde tuve la oportunidad de conocer caballos que eran entrenados en el ejército. Por supuesto, el caballo de guerra debe perderle el temor a las armas, debe seguir en control con los ruidos, no puede descontrolarse. El tipo de entrenamiento es completamente diferente. No es así. Se invierte mucho esfuerzo, mucha sabiduría, mucha sapiencia. No lo hace cualquier persona, no es una cosa que a cualquiera se le ocurra entrenar un caballo ni para uno ni para otra cosa. Las personas que saben deben hacerlo y los que saben no están en cualquier lado. Encontrarlos es una cosa ya difícil y luego se invierte años en la formación de estos diferentes caballos. Si uno entiende el caballo del texto de Proverbios, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Si uno entiende la figura del caballo como algo mucho mayor que el caballo, como todo el ejército, como todo el aparataje de la guerra para instalar una forma de sociedad, de lo que está hablando, por supuesto, es el sabio, es de todo el operativo que está en juego cuando van a conquistar ciudades. Toda la logística, que no se acabe la comida, que haya medicina, que haya pertrechos, que alguien sea espía, que otros sean observadores, que se aliste el caballo para la batalla significa todo lo que estos pueblos antiguos invertían en la preparación de sus guerras. Es muy interesante que en este breve proverbio que hemos leído no existe una crítica a esa preparación.
El sabio no dice que para ganar las guerras deba dejar de alistar el caballo. Simplemente constata el hecho de que en este proceso de conquista, en estas guerras que se luchan para instalar un modelo social determinado, una forma cultural determinada que a los pueblos les parecía correcta, existe una preparación de sus ejércitos que seguramente, a la luz de lo que uno puede estudiar, era tremendamente costosa e invertía muchísimo tiempo y muchísimas vidas. Pero está ahí. Está ahí. Se alista el caballo para el día de la batalla. No llega al día de la batalla sin alistarse. Ese es el primer componente que entra en juego en este proverbio que explica cómo se ganan guerras para instalar formas de vida que parezcan adecuados. El segundo componente, decía, es el origen real de la victoria. Es cierto que el caballo se alista para el día de la batalla con todo lo que eso significa. No habla solo del caballo, sino el ejército y todo eso, y el gasto. Pero a pesar de todo lo que se alista, la victoria, la salvación, dicen otros textos, el resultado de esa batalla, que se lucha para instalar una forma de vida, el resultado dependerá siempre del Señor. El origen real de la victoria, el origen real del resultado, esto es la propuesta del sabio, no pasa por cuánto se alista ese caballo, por cuánto se prepara ese ejército, sino que pasa por el Señor. Entonces, la sabiduría bíblica busca poner en su justo lugar estos dos componentes de la realización de los proyectos sociales. La guerra estaba al servicio de la imposición de un proyecto social. En este caso, un proyecto de sociedad que se entiende como la voluntad de Dios. Dos componentes, y el sabio quiere ponerlos en su justa dimensión. Se constata el esfuerzo para la preparación humana, esa dimensión humana de este proyecto. Se constata el esfuerzo. Y sin embargo se le dice a los esforzados que vuelvan a su sitio en su esperanza, porque el cumplimiento final, el resultado final depende del Señor. Hay una batalla que decide el modelo de sociedad que se instala, hay una preparación que en ese caso se describe como militar, como de guerra, que es fundamental, pero el resultado de esa batalla, dice el sabio, dependerá del Señor. En días como hoy y en tiempos como hoy, me parece a mí que la Iglesia comete errores importantes cuando dimensiona estos dos miembros de esta relación, estos dos componentes. En ocasiones, la excelente preparación de los caballos parece hacernos olvidar que la victoria la da el Señor. Entonces ahí se produce un énfasis desmedido en el primer componente, en el componente de la preparación de los caballos. La Iglesia en América Latina desarrolló maneras de entender la teología y frecuentemente, no solo en América Latina ahora, sino también en Europa y en Asia igual y en África, frecuentemente se llegó a creer que el resultado final, la instalación del reino de Dios, iba a ser fruto de las estrategias políticas que las iglesias usaran. La iglesia se ensuciaba completamente en el juego político. Renunciaba a su dignidad, renunciaba
a una palabra de Dios que buscara ser honesta consigo mismo. Se dedicaba a preparar caballos, para usar la misma figura de la Biblia, para la guerra. La iglesia puso entre paréntesis a Dios de tal forma que parecía que Dios ya ni siquiera era importante, porque la iglesia tenía en su mano la instalación de proyectos sociales. Esto se hizo respaldando proyectos de izquierda, política me refiero, y respaldando proyectos de derecha. Se perdió la decencia de los púlpitos cristianos. Se perdió la dignidad de los púlpitos cristianos. Se confundió la palabra de Dios con el proyecto político del teólogo o del pastor de turno. Textos como este del proverbio desaparecieron. Bien podría haberse dicho en esos tiempos, y esto se sigue diciendo hasta el día de hoy, lamentablemente, que el caballo se alista para la batalla y el propio caballo es el que tiene la victoria. Porque Dios ya no es necesario. La preparación para instalar el proyecto social se vuelve suficiente en sí misma. La iglesia ha errado en esa dirección frecuentemente. La preparación de los caballos parece hacernos olvidar a Dios. En otras ocasiones ha errado en lo contrario. El llamado a confiar en Dios hace olvidar la necesidad de la preparación de los caballos. Como el poder es de Dios, no necesito participar socialmente. Que se despedacen los violentos, que se mueran de hambre los pobres, total la victoria es del Señor. No hablo de justicia, porque la justicia es del Señor. No hablo de ayuda, porque la ayuda viene del Señor. La iglesia ha caído frecuentemente en esto. A veces cae cuando le conviene. Ustedes saben. Pero ahí está la Biblia. Para en días como hoy, y no solo en días como hoy, sino siempre, recordarnos que todo el servicio que hacemos a Dios tiene esta doble dimensión, una muy humana y una muy divina, y que es necesario siempre transitar prudentemente, con sabiduría, con sobriedad, con los pies puestos en la tierra, de ambas dimensiones. Este llamado a escapar de la vida, a escapar de la sociedad, porque finalmente Dios transformará las cosas, es lo que ha hecho que a muchos cristianos no les importe el medio ambiente, no les importe una participación política justa, no les importe construir empresas saludables, no les importe crear ciencia, no les importe construir sociedades donde las personas puedan vivir con mayor seguridad, dignidad, armonía. Total, la victoria es del Señor. Se olvidan de la otra parte. Quiero terminar esta reflexión muy breve del día de hoy para que algunos vayan a votar, otros ya fueron. Primero, no solo para hoy, porque ya sé que gran parte de nuestro culto lo van a ver más tarde cuando esté grabado, ¿no? Algunas personas. El origen real de la victoria, el origen real de la posibilidad de aportar a la construcción de sociedades mejores es siempre el Señor. La victoria la va a dar siempre el Señor. Si un día se reconoce que la iglesia ha sido un aporte para la sociedad, eso es porque el Señor así lo ha permitido. Si un día miramos al pasado y decimos la iglesia no solo estuvo para destruir la vida de la gente, sino para dar mejor vida a las personas, va a ser porque el Señor
así lo posibilitó. Porque la victoria la da el Señor. Esto es lo mismo que se decía a Zacarías, ese texto que se convirtió en un canto que frecuentemente cantábamos, es medio antiguo, así que a los antiguos lo cantábamos. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Una versión antigua o diferente de este texto bíblico decía: no es con ejército ni con espadas, sino con mi Santo Espíritu. Eso es lo primero. Eso es lo primero. El origen real de la posibilidad de aportar a una sociedad mejor será siempre, siempre fruto del Señor. Si la iglesia se margina de aquello, el Señor usará a otros. Pero todo lo bueno que pasa en nuestra sociedad, lo realmente bueno, lo que realmente bendice, viene y vendrá siempre del Señor. Lo segundo, precisamente porque el Señor es el dueño de la victoria, porque del Señor viene todo bien que se haga en la sociedad, es que nosotros nos preparamos para aportar a una sociedad que funcione en la voluntad del Señor. Porque la victoria es del Señor, se alista el caballo para la batalla. No porque del caballo dependa la victoria, sino porque Dios le permite participar a ese caballo en su victoria. La iglesia no puede hacer un llamado a escapar de la construcción de sociedades de acuerdo a la voluntad del Señor. Si nosotros creemos que Dios quiere una sociedad de amor, no nos pongamos del lado del odio. Y así, el caballo se alista para la batalla. Es cierto que de Dios depende la victoria, pero el caballo se alista para la batalla. Eso significa que nosotros sí tenemos que participar. Por supuesto, vamos a dejar la metáfora de la guerra, porque la construcción de las sociedades claramente no se hace, no dura aquello que se hace con la violencia. Pero sí tenemos que participar. Impulsemos a nuestros estudiantes a ser los mejores estudiantes. Impulsemos a nuestros obreros y dirigentes sociales a ser los mejores obreros y dirigentes sociales. Impulsemos a nuestros policías y fuerzas armadas a ser los mejores policías, las mejores fuerzas armadas. Impulsemos a nuestros científicos a ser los mejores científicos. Impulsemos a nuestros empresarios, a nuestros políticos. Impulsemos a aquellos con quienes compartimos la fe común. No abandonar este mundo para irse a un monte y dejar que la victoria dependa del Señor. Impulsémoslo a alistarse para servir adecuadamente a su tiempo en la propuesta de una sociedad mejor. Esto no es derecha o izquierda. ¿Cuánto se ha equivocado la iglesia viendo Mesías por todos lados, queridos? No ha habido tirano en la historia que no haya sido respaldado por el mundo cristiano, de izquierda, de derecha y de todos los países del mundo. La iglesia se ha equivocado mucho atribuyendo la victoria al caballo, pero también se ha equivocado mucho no alistando al caballo. No caigamos en estos errores, pero participemos de ambos componentes, porque nosotros también creemos que la iglesia tiene una visión respecto de cómo es una buena sociedad. Una visión que no surge de las elucubraciones político-partidistas de los miembros de la iglesia,
sino una visión que surge de una reflexión profunda, detenida, de la palabra de Dios, que recorre toda la Biblia, de Génesis en adelante, descubriendo por qué se molesta Dios en las sociedades, qué agrada a Dios en la sociedad, contra quiénes se enoja Jesús, qué abraza Jesús. La iglesia va construyendo su imagen de la vida a partir de aquello que surge de la Sagrada Escritura. Y entonces sí que tenemos una forma de imaginar cómo seríamos un mejor país. Claro que sí. Pero entonces reconocemos que la victoria, la posibilidad de que aquello se instale, solo dependerá del Señor. Y sin embargo, porque depende del Señor, es necesario alistarnos. Y alistarnos ya no para una guerra con espadas y cosas así, alistarnos para servir. Los mejores economistas debieran confesar a Jesucristo como Señor. Los mejores empresarios, los más éticos, los más justos, debieran confesar a Cristo como Señor. Los que generen los descubrimientos científicos más grandes en las mejores universidades debieran confesar a Cristo como Señor. Hay harto que hacer. El caballo se alista para la batalla, con todo lo que eso significa, pero la victoria la da el Señor. Así es que hoy, un día como hoy, pero todos los días como hoy, no estamos en guerra. No estamos en guerra. Quienes opinan distinto en sus hogares, y aquí los que tienen conversaciones de sobremesa habrán descubierto que no todo el mundo llega a las mismas conclusiones buscando hacer la voluntad del Señor, no están en guerra con sus familias. El voto no es el reino de Dios. Los líderes mundiales y nacionales no son el Mesías. Participamos de la construcción de buenas sociedades con nuestro esfuerzo, como caballos preparados para la batalla, pero con la conciencia de que la victoria, no la victoria de un plebiscito, la victoria de la instalación de la voluntad de Dios en una sociedad, esa solo la puede dar el Señor. Así que nosotros hacemos estas dos cosas: doblamos las rodillas para clamar al Señor y al mismo tiempo servimos en los espacios donde nos toca servir, haciendo empresa, haciendo educación, haciendo docencia, siendo obrero, dirigentes sociales, líderes políticos, pastores evangélicos, lo que nos toca hacer para servir al Señor y para servir a nuestra sociedad, pero sabiendo que el bien finalmente lo va a hacer el Señor. Que Dios nos bendiga. Oramos al Señor. Pónganse ustedes de pie, queridos hermanos y hermanas. Y vamos a terminar luego cantando al Señor. Estamos agradecidos, Señor, porque también a través de los votos del día de hoy participamos en lo que imaginamos que puede ser una sociedad que te agrade. Pero ciertamente no solo en un voto. Y ciertamente no es el poder de un voto, ni tampoco el poder humano, ni las estrategias que humanamente abrazamos, tan ilusionados, las que hacen el bien. Eres tú, Señor. Ese bien nuestra sociedad lo necesita. Nosotros lo necesitamos. Queremos vivir como ciudadanos plenos en esta sociedad, pero con la confianza de que finalmente eres tú y solo tú el que puede crear, Señor, los espacios para que tengamos esa vida plena de la que habla Jesucristo. Esa vida abundante que puedes dar tú, Señor. Por eso ayúdanos a tener ojo crítico con cómo vivimos hoy, pero ayúdanos también a tener esperanza para ver ese horizonte que tú propones, Señor, como forma excelente de vida. Ayúdanos, Señor, a vivir aquí y ahora como caballo alistado, con preparación, con visión,
sabiendo hacer con excelencia lo que nos toca hacer en esta sociedad y sabiendo que todo aquello es parte de la forma en que tú bendices a esta sociedad en estos tiempos. Señor, danos paz en este día a cada uno de nosotros, nuestras familias, tu iglesia, pero también nuestro país. Agradecidos por el momento que nos toca vivir, por la época en que nos toca vivir. Hoy queremos, Señor, reconocerte como aquel de quien puede venir todo bien para nuestra sociedad y ponernos sobre tu altar para que te sirvas de nosotros para ese bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.